Para el 2018, las perspectivas económicas se vislumbran pues con alguna incertidumbre, por decirlo de alguna forma, de acuerdo con algunos analistas. Hoy en 21 Noticias hablaremos con el profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM, Eduardo Pérez Haro, acerca del panorama para este año que inicia. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, un placer. Buenos días, feliz año. Gracias. Pues ya lo decíamos, hay incertidumbre, es decir, hay muchas variables internas, externas, que sin duda alguna llevarán o fijarán el rumbo de la economía del país. ¿Qué es lo que nos debe preocupar o en dónde debemos de poner el foco en estos momentos? Bueno, creo que la palabra incertidumbre es acertada. Efectivamente, la volatilidad que presenta el tipo de cambio, las presiones inflacionarias, son las primeras señales que tenemos para recibir el año. Una no muy buena noticia para abrir el 2018, pero responde efectivamente a un telón de fondo que está marcado por un marco de incertidumbre. Una incertidumbre que está, al decir del propio Banco de México, está cifrada por la reforma fiscal en los Estados Unidos, que seguramente atraerá capitales que saldrán de México y esto debilita la capacidad productiva y de comercio. La segunda consideración que habría que tener, que es particularmente importante, es que vamos a tener elecciones en el país y son elecciones también inciertas en su desenlace y tenemos una mesa de negociaciones en materia comercial con los Estados Unidos que es particularmente importante, pero bajo una línea de presión muy fuerte. Entonces son tres condiciones que plantean un marco de incertidumbre como telón de fondo para abrir el año, pero además tenemos movimientos, presiones inflacionarias directas como la presión en los energéticos que deriva con un añadido de la política fiscal nacional. Entonces tenemos presiones del entorno, presiones internas y presiones de política gubernamental en materia fiscal que están debilitando el cuadro de condiciones para el desenvolvimiento de la economía nacional. El pronóstico del Banco de México y de la propia Secretaría de Hacienda es que creceremos de 2 a 3%. Sin embargo, este mismo pronóstico lo tuvimos el año pasado y no se cumplió. Maestro, buenos días. Buenos días. Retomando uno de los temas importantes que causan mayor incertidumbre, como usted lo dice, son las elecciones, las próximas elecciones en este año en nuestro país, que sin duda tendrán pues un antes y un después en su proceso en temas económicos. Sin duda alguna, es decir, al capital de inversión, tanto interno como externo, le preocupa el trazo de política que habrá de venirse. De política económica en particular y de política en general, porque el marco, digamos, el cuadro de condiciones que establece las posibilidades de la inversión no solo tienen que ver con la política económica en sentido estricto, aunque es su punto de apoyo fundamental, sino con la política general, políticas públicas y políticas de estabilidad política, valga la redundancia, de política política. De tal suerte que en este momento se percibe una condición, digamos, muy cerrada en la perspectiva del proceso electoral y por lo tanto hay incertidumbre sobre el perfil de gobierno que pudiera venirse como consecuencia. No es un asunto menor, es un asunto de gran envergadura que por supuesto inquieta al capital y por supuesto lo tiene de una manera un tanto contenida y por lo tanto impacta a la baja la dinámica económica. Profesor, ahora me parece que los ajustes en materia fiscal realizados en Estados Unidos llegan para México en una coyuntura complicada porque con una elección en ciernes en nuestro país deja poco margen de maniobra, por ejemplo, para modificar leyes fiscales en nuestro país que hagan más atractivo a nuestro país y que eviten precisamente volverlo menos atractivo o que sea mucho menos atractivo. Para decirlo muy puntualmente, creo que tenemos un alto contraste en materia de política fiscal. Mientras Estados Unidos está bajando sus tasas impositivas, en México estamos buscando los resquicios para hacer un incremento de las tasas impositivas y aumentar la recaudación. El problema es, ¿podremos reaccionar a tiempo, por ejemplo? No tenemos condiciones de reacción en materia de política fiscal. Claramente estamos en la expectativa de que habrá un acuerdo entre el sector empresarial y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, no hay una base firme para poder hacer una corrección fiscal a la baja. Al contrario, el impacto que estamos previendo en la gasolina o que ya estamos registrando en la gasolina corresponde a
a un impuesto, al impuesto especial sobre producciones y servicios, que es una manera de no afectar el ISR o el IVA y obtener dineros para poder mantener el pronóstico de déficit bajo para el gasto público. En otras palabras, los compromisos de política económica del régimen están muy forzados y están trabajando contrariamente a la política del Banco de México, porque el Banco de México está en una ruta de control inflacionario. México cerró el 2017 con una tasa de inflación superior al 100% del pronóstico inicial de los criterios de política económica. El criterio establecía 3 y cerramos por arriba de 6, de tal suerte que, y esto es producto del gasolinazo del año pasado, que repite en este escenario más o menos con los mismos parámetros. Los criterios de política económica del 17 se trasladan al 18, pero la circunstancia de impacto en los energéticos se traslada del 17 al 18 y hay una previsión de impacto inflacionario sobre el conjunto de los productos, para empezar por la tortilla. Profesor, y brevemente ya para cerrar, en medio de este panorama de incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, elecciones en nuestro país, la reforma fiscal en Estados Unidos, los ciudadanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué esperamos para este año? ¿Cómo planeamos nuestra economía? Bueno, el ciudadano tiene una dificultad grave en el marco macroeconómico, tiene dificultades de empleo y de ingreso, porque tiene inflación y tiene debilidad, digamos, de las remuneraciones, de tal suerte que la previsión de los ciudadanos es la de tener cuidado con las finanzas personales, ¿no? Tener administración muy cuidadosa del gasto probable y, en la medida de lo posible, crear ciertos ahorros de reserva. Es muy difícil la palabra en las condiciones actuales para la base nacional de los trabajadores. Tal vez los sectores medios o los sectores medios altos puedan tener este lenguaje, pero en la base creo que hay dificultades y creo que hay que más bien decirlo para que la gente tome previsiones, ¿verdad? Profesor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, por ampliarnos el panorama y, por supuesto, pues darnos estos consejos para tomar previsiones de cara a este año que inicia. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.